Por favor. Vale. No voy a preguntar. Ya, no te apagues. Yo pienso ahorita en el delicioso ceviche. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos ha pasado? Estamos salivando. ¿Por qué? Porque viene nuestro estímulo de la idea, luego viene la secreción de la glándula salival, de la creatina, luego inmediatamente comenzamos a fabricar ácido clorhídrico y fabricamos también mucus gástrico. Eso ustedes lo saben de las clases de hoy. Entonces, ustedes van a saber que la célula parietal es una célula que tiene un pH interno de 7.4, pero en su interior hay sistema retículo endoplasmático y allí es rugoso. Y allí se encuentra, ¿qué? En la célula parietal se encuentran las donde vamos a fabricar el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene un pH de ¿cuánto? Aproximadamente 3.5, o sea, sumamente ácido. Mientras que lo que corresponde a las características de la gastrina, el pH es alcalino, o sea, aproximadamente 4.5. Quiere decir que si yo pongo mucho ácido en mi comida, puedo fabricar más ácido, más la comida con ácido y no va a poder compensar mi ácido clorhídrico con mi gastrina. Y al no compensar, va al mucus gástrico, es como una alfombra. Esta alfombra se va a volver delgada y al volverse delgada, se va a volver sumamente lisa y va a ponerse en contacto con las células parietales que son cuboideas, ¿no? Y luego el ácido del alimento, más la pimienta, el comino, la piel, más cuanto que le colocamos a los alimentos, más el estrés, ¿no? Allí se va a producir una alteración directamente de disminución del mucus gástrico y en contacto directo con la célula. La célula epitelial, que es la célula gástrica, esta célula, al estar en contacto con tiene unos receptores, que son los receptores H2, ¿no? Pero en la periferia de la célula parietal existe una bomba, así como hay la bomba de ATP, de la bomba que son de sodio-potasio, tenemos la bomba que son la bomba de protones. Y la bomba de protones es aquella que está encargada de la producción de ¿qué? De hidrogeniones. La producción de hidrogeniones es el hidrógeno que es positivo. Este hidrogenión tiene afinidad y tiene afinidad con el cloro, entonces forma ácido clorhídrico. Y esta afinidad con el cloro, con el ácido clorhídrico, se va a producir pH sumamente ácidos, los cuales se hacen titulaciones mediante estímulos el estímulo del ácido clorhídrico, de las pentagastrinas y además de eso con estimulación de las acidimetrías. Entonces, yo tengo una acidimetría que es un estudio que es fisiológico digestivo, en donde voy a titular cuánto de ácido clorhídrico se encuentra en el lumen del estómago. ¿Sí? Eso se llama pHimetría. Pero aparte de eso, yo tengo mi esófago. El esófago es un tubo y solamente tiene 2 centímetros de músculo estriado. El resto es músculo liso. ¿Correcto? Entonces tengo mis 2 centímetros para resistir y el resto es músculo liso. Tiene además el esfínter, ¿no? ¿Cómo se llama el primer esfínter? Y el otro esfínter. Listo, correcto. Entonces estos son válvulas. Esos esfínteres son válvulas. ¿Para qué? Para que no regrese. ¿Quién tiene mayor tono? ¿Qué esfínter? El cardias no. El cardias lucha por su gravedad. El píloro cierra y no deja que la gran bolsa del estómago pase porque va a regresar contenido alcalino que viene de la vida. De tal manera que se haría una mezcla de alcalino y ácido. De esa manera no funcionaría. Entonces, nosotros no tenemos que tener 2 características. Reflujo ácido por incompetencia de cardias y reflujo alcalino y ácido por el esfínter del píloro más el cardias. Eso produce una enfermedad muy importante en nuestro medio que se llama esofagitis de reflujo o reflujo gastrointestinal, ¿no? Entonces, eso que regresa
quema. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos acá en la laringe? Es diferente el tejido anatómico, es diferente el pH de la garganta, es diferente el pH de la laringe, es diferente que yo regrese con alimentos y que se queme y que además de eso tenga rinitis, que tenga faringitis, que todo el mundo cree que es un proceso agudo de respiratorio, cuando solamente es por incompetencia de mis dos esfínteres. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, si yo tengo incompetencia quiere decir que tengo que comer, y si tengo incompetencia de mi esfínter cardial, tengo que comer y quedarme parada. ¿Correcto? Para que caiga por gravedad. Y segundo, como esta parte es músculo liso, debo tener algún fármaco que aumente mi tono, ¿no? Y ese tono significa que ese tono se produce mediante una prueba que se llama la manometría, que ve que cuando yo degluto el agua, paso en sentido inverso, voy a producir mi contracción y eso produce ondas. Y esas ondas son las que son importantes. Esas ondas son las que ustedes van a ver en ondas pequeñas. Pero si yo tengo una onda y después una pausa larga, quiere decir que es mi esófago incompetente y que tiene reflujo. Apágalo, por favor. Me daría mucha... no me da vergüenza que no estoy robando, no estoy mintiendo. Pero no necesitan filmar. ¿Está bien? Listo. Además lo tendrían que pedir constitucionalmente el permiso, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, nosotros acá estamos percibidos. Yo no vengo para tomarles exámenes, sino para que ustedes aprendan un poquito que yo soy, ¿no? Entonces, ¿qué voy a utilizar? Metoclopramida. La metoclopramida es un fármaco que aumenta el tono de ¿qué músculo? Liso. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Entonces, si yo tengo reflujo que viene de mi estómago, que es ácido, va a tener una línea Z. Entre mi esófago y mi estómago hay una línea Z que separa las características del epitelio con las características del estómago. Cuando esa línea Z se borra y se convierte por el reflujo en tejido del esófago distal, en tejido del estómago, eso se llama metaplasia, que puede ser gástrica, puede ser intestinal y lo muy grave se llama colon. ¿Correcto? Entonces, cuando es una metaplasia digestiva, que es esofágica con gástrica, quiere decir que no puedo ser gorda, que no puedo andar con mis cinturones para tener mi cintura de avispa sacando mis costillas, ¿no? Que el varón no tiene que andar con los pantalones apretados, que debo tener mi pantalón holgado, ¿no? Conclusión, es lo importante. ¿Por qué? Porque cuando yo como hago presión negativa en mi abdomen y al hacer presión negativa mi bolsa que tiene aire, que es la del estómago, regurgita ¿qué? Alimento, ácido y aire. ¿Y eso qué se llama? Eructos, pirosis y reflujo alimenticio. Y si estoy en decúbito dorsal, ¿qué va a producir? Aspiración en mi pulmón. Entonces me da neumonía aspirativa. Concluyo. Hasta ahí ya tengo metoclopramida. Es excelente porque además de eso hace que aumente el tono de todo el músculo liso. Y si tenemos músculo liso desde 2 centímetros inferiores, tengo hasta antes del ano. Entonces se produce y ayuda en eliminación de la materia fecal. ¿Está bien? O sea, metoclopramida media hora antes del desayuno y media hora antes de dormir. Porque el ciclo circadiano hace que yo tenga hormonas de crecimiento, que tenga glucocorticoides que están elevados. ¿En qué hora? En la noche. ¿Y esos producen qué? Hiperacidez gástrica. ¿Y aumenta qué? El glucagón, porque ellos son estimulantes. Y aumenta el cortisol. Y quiere decir que en la noche hay un refrán. ¿Desayuno de qué? De rey. ¿Almuerzo de qué? De príncipe. ¿Y cena de? Listo. Entonces, ¿qué debo comer en la noche? Frugales. ¿Por qué? Por mis ciclos circadianos. ¿Y qué debo comer? La última fracción de alimentos, como a las 7 de la noche, para que mi estómago esté vacío. ¿Perfecto? Listo.
Entonces, no solamente necesito fármacos, ¿qué necesito? Hábitos higiénicos. ¿Y qué voy a comer en la noche? ¿Carbohidratos? No, porque se fermenta. ¿Voy a comer un montón de queso? No. ¿Chorizo, gaseosa, todo? No, porque la gaseosa tiene gas. Y aunque no tenga gas, tiene bicarbonatos. Y tiene bicarbonatos. Y yo tengo una bomba especial en mi estómago que no acepta eso, porque en el cerebro, o en su mecanismo mío de mi cerebro, dice que debo yo tener no descompensación de mi equilibrio ácido básico de mi lumen del estómago. ¿Y qué es lo que pasa cuando es una metaplasia que es intestinal? Eso se llama esófago de Barré. Y el esófago de Barré va agarradito de la mano de la metaplasia intestinal, se convierte en metaplasia colónica, en las características anatómicas de la metaplasia colónica. ¿Y eso qué hace? Lleva a dónde? A displasia moderada. Y una displasia moderada en el esófago, igualito, cáncer in situ. ¿Correcto? Y entonces hacen dos de las características. ¿Por qué? Porque ya no alcanza el tiempo para dar ni medicamentos para la bomba de protones, ni antiácidos, ni nada. Entonces, ¿qué hacen? Que tienen que hacer esofagectomía y algunos gastrostomía total. Con ascenso básico quiere decir que la curvatura del estómago se convierte en esófago, o que también haga una transposición colónica. ¿Pero qué funciona? Cuando yo engrampo, edito, pedacito, en este sitio, acá era músculo izquierdo, pero acá estoy colocando el músculo liso y acá tiene un epitelio esofágico, pero le voy a pasar un epitelio gástrico. ¿Qué se comportaría esa contractilidad? Que fabricaría ácido clorhídrico. Quemaría esto y tendría regurgitación y tendría hipo, porque bloquean el nervio frénico de ese costado. ¿Por qué? Porque si no se vuelve irritante y fabrica porque no conoce que le han hecho ese cambio. Entonces, metoclopramida, hábitos higiénicos y estéticos, vestimenta, echarme en mi cama. ¿Me voy a echar de cúbito dorsal? No. 30-45 grados. ¿Para qué? Para que levante. Y antes de dormir, debo echarme a dormir después de ¿cuánto? ¿Cuánto es el vaciamiento gástrico? 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Entonces yo tengo que comer y no hacer ejercicio, tengo que estar parado o caminar. ¿Correcto? ¿Listo? Porque tengo que hacer vaciamiento gástrico. Me sirve la metoclopramida. Pero ahora yo tengo que buscar los antiácidos. Me está quemando, me quema, me regurgita, me duele acá en el epigastro. Y si no me duele acá en el epigastro, comienza a salivar acá atrás. Duele un puñal. Entonces la gente dice, ¡oh! Se me ha atravesado el pulmón. Y eso solamente es de ¿qué? De la esofagitis o de la gastritis aguda. ¿Y qué debo hacer? ¿Solamente eso? No, puedo utilizar un antiácido vía oral, que son conocidos antiguamente como el sulfato de magnesio, ¿no es cierto? Porque están cambiando los pH. Pueden utilizar, ¿qué cosa? Un sucralfato de bismuto. ¿Para qué? Para que lubrique, porque ya les había dicho que cambiaba el pH. Y es importante que el mucus gástrico se restablezca. Pero si el ácido clorhídrico está en cantidades increíbles, ¿me va a poder una gastrina servir de mucosa? No. Conclusión, ¿qué es lo que debo hacer? Debo darle sucralfato de bismuto. Cuando las lesiones del ácido clorhídrico van hacia la profundidad y quitan el epitelio, se produce lesión de la lámina. Al lesionarse la lámina, uno mira en la endoscopía y ve tejido rosado. Pero si uno mira tejido y tiene punteado rojizo, quiere decir que estoy en la lámina propia, que es la parte de la submucosa. Y quiere decir que estoy haciendo un orificio, eso que se llama gastritis ulcerativa. Se hace un orificio profundo, un cráter, que se llama úlcera. Y si es en el estómago, se llama úlcera gástrica. Y si es en el duodeno, se llama úlcera péptica. La úlcera gástrica no calma cuando como. La úlcera péptica sí calma cuando come y disminuye. ¿Por qué? Porque la otra cae.
y duele y está frecuente en el fondo gástrico. En cambio la otra cae y se cierra y calma por el pH, el cambio de los pHs. Entonces voy a utilizar su grafar de mutuo y eso sirve de tapón al lecho ulcerativo, que es el cráter, lo tapa y encima forma una alfombra. Fabuloso. Y encima del esófago se forma un tapiz. ¿Y cuándo lo debo tomar? Se supone que si mis alimentos son 5 veces al día, lo puedo utilizar mañana, tarde y noche. ¿Cuándo? Con media cucharadita o una cucharada. ¿Cuándo? ¿Antes o después? Antes. ¿Por qué? Porque primero formo la alfombra, llega el alimento y ya no barro. ¿Por qué no después? Porque primero produjo todo eso, estuvo en contacto, se produjo mayor congestión, mayor comida, mayor autodigestión y mayor profundidad de las lesiones. ¿Y de qué va a servir después? Entonces eso lo voy a administrar para el lecho ulcerativo. ¿Y el lecho ulcerativo qué va a hacer? Su nitrato o su granato de mutua. ¿Está bien? No hay más. Pero ahora yo tengo que ya se produjo la lesión y yo tengo las características del epitelio y tenía una bomba. ¿Y esa bomba qué se llamaba? La bomba de protones. Entonces yo tengo que evitar de que se forma ion hidrogenión. ¿Y qué medicamento es el fármaco que no produce ion hidrogenión? ¿Cómo se llama? ¿Conocen todos? Omeprazol, desoprazol, desoprazol. Esos medicamentos no conocen. ¿Y cuándo voy a administrar? En la etapa aguda, doble dosis. ¿Por qué? Porque tengo que obligatoriamente ¿dónde dar? ¿A qué hora? ¿Qué dijo todo lo que les he explicado? ¿A qué hora? ¿En la mañana o en la noche? ¿O en la tarde? En la noche. ¿Por qué? Porque va a producirse el ciclo circadiano, porque no voy a calmar con mi comida, porque se produce ayuno, ¿es cierto? Entonces será en la noche obligatoriamente. Y tendré en la mañana, claro, si es agudo y tengo el dolor epigástrico todo el día y toda la noche, y estoy como Napoleón Bonaparte pegada acá, díganme usted, si usted desea sonreírse, reírse o distraerse, no hay ningún inconveniente. Los dos pueden retirarse. Ustedes dos son libres. Yo no me incomodo. Pueden retirarse. ¿Está bien? Pueden retirarse. Porque la verdad sí, les causa mucha sonrisa lo que les estoy explicando. La verdad que yo sí me esfuerzo con mucho respeto. Pueden salir los dos, no hay inconveniente. Yo no me molesto. De verdad. No soy la persona que poco me molesto. Son libres. Pueden retirarse, por favor. De verdad, los dos les estoy diciendo que se retiren. Muy amables. La verdad que sí me esfuerzo por explicarles con cuidado. De repente no les parezca interesante. Voy a continuar la clase porque no puedo perder un minuto de la vida de usted, ni la de sus padres, ni de la mía. Sí. Entonces, lo importante es que voy a inhibir mi bomba de protones. ¿A qué hora? En la noche. Si tengo cuadro agudo, en la mañana. ¿Durante cuánto tiempo? Máximo un mes. ¿Por qué? Porque voy a cambiar mi pH. ¿Y en qué lo voy a convertir? Si no va a tener bomba de protones, en donde son ácidos, que son hidrogeniones, más mi ácido clorhídrico, lo voy a convertir en un pH alcalino. Un pH alcalino es igual sine qua non a cáncer gástrico. Entonces, si yo tengo esto, que se vuelve hipoacidemia, se vuelve una mucosa pálida y se cambia el tejido de un tejido con células parietales a un tejido que es dismórfico, ese dismórfico es displasia, es primerito la metaplasia, la displasia, la anaplasia, cáncer. Pero el cáncer son puros mamelones. ¿Por qué? Porque se vuelve hipertrófico. ¿Por qué? Porque la cicatriz, después de esos cráteres que ustedes han escuchado, esa cicatriz son de tejido cicatricial como queloide y de esa manera no es productivo. Tratamiento, entonces, un mes y puede producir otros efectos en los cuales no solamente la hipoacidez gástrica, voy a producir en algunos casos otras características que son de disfunción, pero el tratamiento
es exclusivo de inhibición de la bomba de protones. Pero tengo otros receptores, que ya les había explicado que son los receptores H2. El receptor H2 es aquel que se encuentra y es dependiente y pariente derivado de la histamina. Entonces yo voy a hacer indirectamente que no se produzca ácido clorhídrico. No es la liberación del ácido clorhídrico, que es la bomba que la cierro, que la tapono, sino es aquella que en el receptor estimulante del ácido 2 voy a utilizar un bloqueante. Y eso hace que tampoco libere ácido clorhídrico. ¿Cuánto tiempo? Entonces, si el 1 me dura un mes, para no cambiar tanto el pH a tipo alcalino, voy a utilizar otro fármaco en el cual el pH va a ser ácido, no tan ácido como el del ácido clorhídrico, pero no tan básico. Entonces voy a utilizar un bloqueante de receptor ácido. Entonces ustedes comienzan las mixturas entre las famitidinas, el tagamet, la cimetidina, y van rotándolo. ¿Para qué? Para que no se produzca, ¿qué? Cáncer gástrico. Correcto. Pero yo no voy a llegar a eso. Y mi control y mi salud ocupacional debo ir una vez al año para hacerme endoscopía gástrica. Debo ir una vez al año para hacerme colonoscopía. Todos nosotros en nuestro control. Y eso es lo importante y lo que debe ser siempre en la clase, ¿no? Sigo avanzando. Entonces ya tienen una alfombra, ¿cómo se llama? Sublitrato de bismuto por sublacto. Tapa, hecho isolativo por amor. Bloqueante receptor H2. Bloqueante receptor omeprazol. Bloqueante receptor H2 es y bloqueante de la bomba de protones omeprazol, benzoprazol. ¿Y por qué es bueno? Porque va la capacidad de ir rotando. Pero lo principal de todo, ¿cuál es? Mi control. ¿Qué más? Mi dieta. No el estrés. Comer a mis horas y comer comida fraccionada. ¿Está bien? Y tener mi cama un poco levantada con la almohada, no que forme ángulo. Y si tengo dolor, debo comer. Y si mi estómago me pide a gritos llenar de comida, lleno comida. Y siempre deben tener, ¿qué cosa? Una fracción alimenticia en su lonchera. ¿Qué fracción? ¿Una mandarina? No. ¿Un plátano? Sí. Un plátano puede ser, ¿qué más? ¿Qué más pueden tener en su lonchera? ¿Una manzana? No, muy ácida. Es el alimento que mayor tiempo de digestión tiene porque come con cáscaras. ¿Está bien? Entonces puedo tener un melocotón que tiene cáscara delgada. Y sigo avanzando. ¿Y puedo llevar qué cosa? Pan. En el día sí. ¿Con qué? ¿Con mucha grasa? No, en la noche no con grasa. ¿Por qué? Porque se fabrica en la bilis y tiene gran cantidad de alcalino. Y pasa el reflujo que viene ¿desde dónde? El reflujo alcalino, del drenaje biliar del colédoco y viene a toda la zona del páncreas, la cavidad al duodeno y de allí con incompetencia regresa al estómago y como no funciona bien porque hay algo que no está bien, entonces hay el reflujo. Entonces en la noche está prohibido que mantequillas, quesos, pero nosotros en las fiestas ¿qué vamos? ¿Qué vemos? El licor, ¿qué más? Queso, ¿qué más? Chorizo, hot dog, aceitunas. Eso comemos. Y encima el pollo a la brasa. Entonces toda esa cosa es deliciosa. Yo le digo que es exquisita. A mí también me encanta. A mí me encanta. Pero yo tengo que saber darme mi gusto y tener mi comida saludable. Entonces, sigo avanzando. Entonces, llego y como mis alimentos. Pero mis alimentos me encanta comer plato de lentejas, plato de frijoles. Son exquisitos, un taco de taco, ¿no? ¿Qué más? Una carapulcra, una sopa seca. Entonces eso es mi almuerzo. Y si en realidad yo tengo dificultad enzimática y soy muy anciano o soy un paciente pediátrico, no voy a tener la suficiente cantidad de enzimas pancreáticas. Entonces utilizan sustancias que derivan de derivados que son enzimas. Enzimas que le ponen en la comida. Antes de romper el último hervor, lo colocan en la comida y se fracciona el alimento. Entonces ustedes no tienen macromoléculas gigantes al ingerir el alimento. Tienen micromoléculas que está fraccionado antes de que ingrese a mi sustrato como alimento al estómago. ¿Está bien? Bien.
Pero ahora después de eso ya estoy perfecta. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Llega al intestino y lo absorbo. Y hay otras personas que no lo absorben. Lo que absorbo es lo que en realidad he elegido. Y necesito de las enzimas. Y necesito agua. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estar en un país donde no bebemos líquido, ¿no? Bebemos muy poca agua. Y nosotros debemos orinar 1,5 litros, 100 centímetros por vía respiratoria, 200 del sudor, ¿qué más? Y materia fecal 200. ¿Cuánto sale? Entonces, lo mínimo que tiene que ser, ¿cuánto es? 2 litros de agua, 8 vasos de al día, 8 tazas al día, ¿no? Entonces, eso no lo tomamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestra absorción de nuestros alimentos es lenta, por eso ustedes tienen lentitud. Y cuando ustedes vienen acá a estudiar, están con el estómago y con todo el abdomen distendido. Y la gente en ese momento aumenta la circulación vascular peritoneal. En todo el mesotelio, todo aumenta. Y algunos nos bañamos después. ¿Es bueno? No, porque el bañarse es vasoconstricción. Y aquí está en vasodilatación. Y pueden producirse infartos. ¿Por qué? Porque hacen otra actividad. ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿qué debo hacer para que se absorba mi alimento? 3 porciones, un círculo. 1/3 grande o 2/3 de verduras, ensaladas y hortalizas. 1 porción de cereales y 1 porción de proteínas. Eso es lo que ustedes tienen que decir. Y 5 alimentos que tengan colores amarillos. No les voy a repetir. Pero yo vivo en nuestro país. Y en nuestro país las características es de que yo tenga constipación. Primero porque hay un servicio higiénico en las casas que solamente son de 40 metros cuadrados. Entonces, ahí viven ¿cuántas personas? Mínimo 4. Ya, mínimo 3. Y el servicio higiénico por turno no nos alcanza, ¿no? Entonces no nos alcanza para tener nuestro hábito higiénico eliminatorio de defecación. ¿Y qué es lo que debemos alimentarnos? Los residuos de temas vegetales, además de eso necesitan la cantidad de agua y de utilizar un tiempo definido para ir al privado, en lo que solamente sea individual y en el momento que sea ese momento. Pero las otras personas son el síndrome de colon irritable. Todo el día les duele el ángulo colónico, que es esplénico, y tiene pujo. Y si tienen moco, deben hacerle colonoscopia obligatoria. ¿Bien? Pero si no tienen moco, tienen que hacer su estudio de colonoscopia. Pero si no es así, tengo que comer todo lo que les menciono. Para hacer la deposición, muchas veces se utilizan sustancias que son laxantes. Y los laxantes deben utilizarse solamente para indicaciones expresas, para preparación con sustancias hiperosmóticas, para preparación de intestino, ¿correcto? Para hacer una radiografía del esófago, estómago, duodeno, al colon, para descartar tuberculosis intestinal o alguna patología colónica, pero lo principal es la colonoscopia, que es en vivo y en directo donde toman muestra. El caso de los pacientes que deben hacerse unas urografías excretorias para definirlo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene que estar todo limpio, o radiografías de columna vertebral donde estaban perfectamente definidas sin contenidos de tipo fecaloide. Jamás debo utilizar ningún laxante, ningún hiperosmótico durante el primer trimestre de gestación. Es abortivo, ¿por qué? Porque estimula músculo liso, que es del colon, y también estimula el músculo liso, que es del útero. Por lo tanto, los laxantes todos son proscritos durante el primer trimestre de gestación. ¿Quiénes son? Y también aquellos que tienen abdomen agudo, que tienen abdomen en tabla y que piensan porque no eliminan materia fecal. Uno hace tacto rectal, hace buen estudio clínico para no darle ninguna sustancia laxante, ¿sí? Porque si no se perfora. ¿Y qué se perfora? Se perfora la zona iliocecal, en la zona del apéndice. Y esa zona, ¿qué cosa tiene? Tiene abundantes bacterias. Entonces, ¿qué produce en el abdomen?
neumoperitoneo, peritoneo. Consecuentemente no debo utilizar. ¿Sí? ¿Y cuándo voy a utilizar? Solamente en las indicaciones previas. Pero también hay ancianos que están postrados larga data en sus casas o pacientes que tienen cáncer de próstata o lesiones medulares en los cuales no pueden defecar. ¿Cuándo voy a utilizar? Abundantes líquidos, hiperosmótica, el uso del diazepam y utilización de ¿qué? Puedo utilizar astinemas evacuados. En el momento de trabajo de parto, para que sea un parto limpio vaginal y no esté contaminado con heces, también puedo colocar una rectiola con enema evacuante. ¿Para qué? Para que en el momento que salga el nacimiento del neonato, en ese momento el parto no tenga contaminación con heces. ¿Está bien? Vamos a seguir abriendo. Así es, caso. Entonces, sigo avanzando. Entonces, vamos recopilando. Entonces, yo tengo una patología. Vamos revisando. Una patología cerebral. La patología cerebral puede producir hipersecreciones, sí, síndromes tumorales. Si no encuentro nada, ¿no? Segundo punto, tengo patología de las glándulas salivales y puedo tener disminución de la tianina. De tal manera que el bolo es seco. Enfermedad de Parkinson. En enfermedad de Parkinson tiene que dar alimentos como semillas y comidas muy secas. De esa manera va a poder detenerlo. Y frecuentemente deben ser con mucho cuidado porque se aspiran, porque tienen trastornos que son de los ganglios basales. Si yo soy un paciente que tengo una hemorragia digestiva alta, si tengo la hemorragia digestiva alta quiere decir que tengo dos cosas, o tengo hematemesis o tengo melena. Si tengo hematemesis tiene que ser aquel que no se produjo anteriormente la tos. O sea, si tengo tos y después tengo contenido de sangre, ese es hemoptisis. Si yo tengo sin tos y vomito sangre, es hematemesis. Ese es digestivo. El uno es respiratorio y el otro es digestivo. Si yo tengo mi deposición negra como el caucho, eso se llama melena. ¿Cómo voy a controlar que va bien? Entonces yo tengo que hacer una endoscopía. Y en la endoscopía veo. Y en la endoscopía hay ligadura de las varices. Endoligaduras. ¿Para quiénes? Para los pacientes que tienen hipertensión portal. ¿En qué enfermedad? En cirrosis hepática. Produce hipertensión portal y produjo endoligaduras. Con eso lo escleroso y ya no sangran las varices esofágicas. Puede haber disección también. Puede haber un tumor carcinoide que también fabrica histamina. Entonces se comporta como si fuera hipersecretor, como si fuera hiperacidez gástrica. Llego al estómago, encuentro las lesiones sangrantes. ¿Qué cosa debo hacer? Le pongo una vía, le pongo cloruro de sodio a chorro, le pongo, ¿qué más? Le pongo ranitidina endovenosa. Mi bomba de ranitidina endovenosa. Está desesperado, yo estoy ahí, estoy desesperada de que he vomitado sangre. Y se puede aspirar en la desesperación. Lo dejo tranquilo, durmiendo, tranquilizando menormente. Sí, le puedo poner endovenoso lento y lo debo dejar tranquilo. No dormirlo, porque tengo que controlar cuáles son las funciones vitales. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Y tengo que hacer mi estudio de Apache. Apache son el aparato respiratorio, aparato cardiovascular, circulatorio, el estado de conciencia. Todo eso tengo que hacerlo en ¿cuántos minutos? Menos de 5. Siempre les he dicho siempre menos de 5. Siempre menos de 5, ¿correcto? ¿Por qué siempre menos de 5? Siempre menos de 5 significa que me dé el tiempo ¿para qué? Para intubar, lo que hemos hecho en la práctica, para intubar, para medir el estado neurológico, para colocar la vía, para que no tenga lesión neurológica irreversible de la muerte neuronal, ¿no? Y tengo que buscar, en esos 5 minutos todavía no se colapsan rápidamente los vasos sanguíneos periféricos, ni tampoco colocar un catéter venoso central. Entonces ustedes tienen que ser así. Mira, más rápido que el mosquito, no mosca, más rápido que el mosquito. ¿Correcto? Entonces, le van a colocar eso, le administran ranitidina, le ponen su
¿Ok? Y le pueden colocar albúmina, le pueden colocar, si no tienen, aunque sea de gluta, claras de huevo, pero es difícil porque se puede aspirar. ¿Y puedo colocar hielo? Sí, pero puedo colocar endoligaduras. ¿Está bien? Y si sangra demasiado y ustedes ven que sangra en demasía, ¿qué hago? Lo preparo para la intervención quirúrgica. Pero la intervención quirúrgica ustedes tienen que saber cuál es el riesgo. ¿Por qué? Porque operar significa que se queda con mitad de estómago, sin estómago. O si está perforado, tiene que saber por qué sí es una emergencia médica. ¿Correcto? Entonces, ustedes eso, la hemorragia digestiva alta es una emergencia médica, no es una urgencia. La hemorragia digestiva baja también es una emergencia médica, no es una urgencia, pero es mayor la hemorragia digestiva alta por el riesgo de aspiración, la hemorragia digestiva alta por el riesgo de la anemia. Y debo obtener mis paquetes globulares. En los pacientes ancianos frecuentemente no se hacen transfusiones de sangre completa. ¿Por qué? Porque hay sobrecarga de volumen en el corazón y sobrecarga de volumen en función respiratoria. Así que deben pasar glóbulos rojos lavados. ¿Por qué? Porque lo que estamos perdiendo en la hemoglobina, ¿en dónde está? En el glóbulo rojo. Y lo que debemos pasar son en las unidades de glóbulos rojos lavados. ¿Está bien? Luego tengo que decirle que cómo controlo al paciente de este cuadro agudo. ¿Lo controlo de qué manera? ¿Con qué? Con mi endoscopía de control, con mi dosaje de hemoglobina y con mi Tevenón en heces. Cuando ha disminuido todo y está compensado, estoy en buena evolución. Y paso del tratamiento endovenoso a vía líquida, a semiblanda, a blanda y a completo, ¿no? ¿Y qué voy a dar por vía oral? Bicarbonato de sodio, anteriormente se utilizaba, pero producía muchos cálculos o mucha quitiasis, especialmente urinarias, y eso no necesitamos. Entonces, quedan pocos fármacos. Metoclopramida, ¿qué más queda? Supralfato de bismuto, ¿qué más? La bomba de inhibidores de la bomba de protones, ¿qué más? Inhibidores o bloqueantes de los receptores H2. Necesito los laxantes específicamente para algunos tratamientos y toda la dieta y toda nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque si nosotros somos felices, quiere decir que no vamos a tener tanto mal genio. Y los pacientes que son gástricos, como todo el día, les duele de día y de noche, el epigastrio, tendrán buen temperamento, tendrán buen carácter, no son atustos, ni se no molestas, no fastidian. Y las esposas o los esposos y los hijos tienen que comprender al paciente gástrico. Un paciente que le han hecho ascenso gástrico es muy difícil. Frecuentemente todo su estómago y su esófago se convierten en un tubo. ¿Podrá dormir echado? No, está condenado a vivir y dormir sin un tubo. Ya no en 45 grados, sino en 75 a 90 grados. Y tienen hipo y regurgitan diferente. Así que, no como nosotros que decimos ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tiene la capacidad, porque no tiene válvulas. ¿Listo? Entonces, todo eso es lo que ustedes tienen que aprender. Y como ustedes lo han aprendido minuciosamente en esta clase, ya creo que exactamente tenemos que. Espero que le haya sido muy útil. En los niños hay niños regurgitadores. En esos niños regurgitadores tienen que darle la leche, tenerlos paraditos, y botar el chancho parado, que si no se aspira, y no echarlo boca de cubito ventral. ¿Por qué? Regurgita y puede producir muerte súbita. Listo, gracias, nos vamos.